tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito. Ya cuando la temporada, ¿qué más está decir? Ya creo, Jaime, que poco nos queda por disputar. Hay algunas cositas todavía. Vamos a ver quién va a ser el campeón en Francia, cómo vas a saber quién va a ser el campeón en Alemania. Pero ya sabemos quién es el. Creo que la gran noticia de esta semana es saber, o de este fin de semana, es que el Manchester City ya tiene el primer eslabón de esa cadena mágica, la primera conquista, la primera joya de lo que puede llegar a ser una temporada histórica. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Comenzaste diciendo, vamos a ver quién es el campeón en Francia. Sí. Eh, y creo que sería la sorpresa más grande si no es el sospechoso de siempre, el campeón. Más A allá ver, de que está cerrando feo la temporada, estamos grabando antes de que juegue su partido, pero está 3 puntos por encima de Lens. Sería claro, si, la si gana, si gana, quedaría 6/6, o sea, con una diferencia de gol favorable, pero este equipo sabemos que es capaz de cualquier cosa y apenas termine la temporada, Messi armará las maletas. Y no Messi, sabemos Messi. qué va a pasar con Neymar. Y no sabemos qué va a pasar con Neymar. Pero bueno, eso será cuando la liga haya terminado. Nos quedamos en nuestro accidentado programa de miércoles, en medio de estadios, Fue un pruebas de programa de sonido. miércoles, fue un programa de Sí, miércoles. eh, en medio de muchas cosas. Qué programa difícil, ¿eh? Uf, complicado. Gracias Nos a José y complicó. Alfredo por aguantarnos ahí la mano. Pero Era después, le pedimos disculpas, era uno de esos días donde era casi imposible hacer el programa antes de nuestras obligaciones. Y lo sí. hicimos entre medio de nuestras obligaciones. Y no sé si dijimos algo muy coherente. Bueno, habitualmente no solemos decir tantas cosas coherentes, pero dentro de esto creo que uno de los Es más, programas tenemos más que desafiantes. disculparnos por haber sido coherentes ese día. Es que no lo sé. ¿Fuimos coherentes? Me pregunta. ¿Fuimos coherentes? No creo. Pero tenemos la Bueno, oportunidad de dar algo de coherencia hoy, si es que algo se nos quedó en el tintero. bueno, podemos llegar Sí. exacto Pe- a poner una situación de perspectiva allí a esta temporada del Manchester City, que creo que va camino de ser el equipo de la temporada. Le quedan dos finales. Siempre decíamos, el miércoles juega la primera, porque lo de este fin de semana era básicamente lo que acabó por ser un pasillo del Chelsea y de los árbitros para el campeón de la Premier, el tricampeón. Sexta vez que se produce un tricampeón en la primera división del fútbol inglés en toda su historia. Con lo cual es evidente que este es un equipo distinto. Y en la era Premier solamente lo había conseguido el otro equipo de Manchester. Coincidentemente, Jaime, en la vez que lo consigue, gana el triplete en la primera oportunidad, que es cuando luego gana después, en el 98-99, gana dos ligas más para hacer esa situación consecutiva. Sí, después el United tuvo otro triplete, también Exacto, con una Champions de por medio, en el exacto. segundo año en el segundo título de liga de esos tres, que es 2007, 2008, Ocho, 2009. 2007, sí. 2008, 2009, en el 2008 es donde termina ganando el título de la Champions League también, Pero no pero, gana el triplete. pero no gana el triplete. Pero eso al final me lleva a mí a muchas preguntas, ¿verdad? Nosotros siempre hemos hablado de la Premier como esta liga que arranca con cuatro candidatos al título, Ujú. como aquella liga que tiene quizás más mérito ganar que cualquier otra por la competitividad de las otras zonas de la tabla. Y el hecho de que nos aparezca el City con un triplete, Ujú. primero que el mérito, tremendo, Sí, pero también es como que la Premier se nos ha ido convirtiendo en los últimos años como en una liga en la que más allá de que por nombre tengamos muchos candidatos, al final no terminamos teniendo tantos candidatos. Porque esta es la primera, Vizca, la primera liga sí, en 5 años sí. que no la compiten el Liverpool y el City hasta el final. Ajá. Porque ya se nos había marcado una pelea de dos, normalmente ganada por el City. Eh, y ahora nos encontramos con que el momento que el City aceleró, no hubo rival. Es decir, el City pasó en 3 meses de estar a 8 puntos a ser campeón con 2 partidos por jugar.
Bueno, pero terminó realmente con un cierre de ahora lo que viene pintando para el cierre de temporada. Le quedan todavía 3 partidos, ¿no? 2 partidos, perdón, dos Dos. partidos. Y su cierre, Jaime, en partidos sin perder, la última derrota fue contra el Tottenham el 5 de febrero. En Liga, está enhebrando, déjame ver, creo que son 12 victorias consecutivas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, correcto. La última vez que se dio punto fue frente al Nottingham Forest, un partido que se lo empatan en el final con un gol de Chris Wood. Si no fuera por ese accidente, estaríamos hablando de 15 victorias Ujú. consecutivas. Entonces, Y ese partido con el Forest tiene un contexto. Ese partido se juega el sábado siguiente a que había cumplido el partido entre semana postergado con el Arsenal al que le gana. correcto, Y donde el correcto. City, hay mucha gente que no repite partido. Entonces el City llega un poquito, Tiene que rotar. no condicionado, pero obligado a rotar. Estamos hablando de que en la segunda vuelta del torneo, a la cual todavía le faltan 2 partidos, este equipo solo ha perdido puntos en 2 encuentros, Jaime. O sea, creo que estamos en el punto del roce de la perfección, porque son sobre 57 puntos posibles. Estamos hablando de 54, 52 puntos. 52 sobre 57 posibles. Si es que gana los 2 partidos que le quedan, donde no se va a jugar nada. Lo que va a hacer Pep, me imagino, esta semana es darle descanso, quizá hasta de 2 días a los jugadores, para después ya empezar a preparar la primera final, que será en la FA Cup contra el Manchester United el sábado 3 de junio. Sí, y yo creo que lo que va a hacer es, va a descansar el equipo el partido del miércoles. El miércoles vamos a ver a muchos suplentes, Otra vez. otra vez. Y creo que el equipo titular va a jugar el último partido de la Premier. ¿Por qué? Preguntará mucha gente. Porque en estos equipos de alta competencia, acostumbrados a jugar cada 3 días, la línea entre el cansancio y la falta de ritmo es muy fina. Y Pep me parece que les debe dar descanso ahora para recuperar piernas, pero tampoco puede permitirse que el equipo le pierda ritmo, que la relajación genere que el equipo termine perdiendo ritmo. Y creo que un poco eso es lo que vamos a ver en la dinámica de los nombres que vamos a encontrar. Pero hablabas de la perfección. Y este es uno de los equipos más perfectos que hemos visto en los últimos años. Pero por eso ahí va, que por eso se le escapa al Arsenal. Al Arsenal se le escapa porque cae en su rendimiento y justo la curva del City es al alza. Y yo creo que con el paso de los años, me dirás, bueno, con los jugadores que tiene es sencillo esto, pero con el Bayern también tenía un gran equipo. No calculaba bien la curva, Pep. Con el City tampoco calculó bien las curvas de rendimiento en los primeros años, o le costó mucho entender porque él venía de competir en el Campeonato Español, que es otra cosa. Aquí, con 3 torneos más el europeo, es difícil. Una temporada que comienza antes. Y creo que Pep también sabía que este equipo necesitaba ganar cosas. Y dentro de esa urgencia de ganar trofeos, él me da la sensación de que dice, bueno, hay que asegurar lo primero, que es la Premier, la Liga. Por eso él siempre habló tanto. A esta altura de los 7 años de Guardiola, o siendo esta la 7ª temporada, 5 ligas, creo que con creces ha cumplido eso. Pero ahora sí que no hay excusas, porque sabe que está, Jaime, a 2 cerrojos de Ujú. abrir el cofre mágico. Y El ese cofre. cofre ya lo convertiría a Guardiola en otra cosa, más allá de lo grande que ya es, y me imagino que quizá por fin calle las críticas que hay sobre el estilo de Guardiola y sobre la figura de Pep. Sería lindo que Guardiola logre el triplete el mismo año que Messi logre el Mundial, para ver el discurso de todos aquellos que decían que el uno ganaba porque lo dirigía tal o el otro ganaba porque lo tenía tal en el equipo. Es Y que el uno sea, interesante ese punto. y que el uno Pero sea campeón del mundo y el otro gane un triplete sin que haya ninguna conexión entre ellos. pero ¿Te quizá gustó? me parece que Pep, no, me parece que Pep, porque venía pensando en esto, si está a punto de ganarlo todo el City,
Acá tengo la cifra, Jaime. Son 57 partidos en la temporada. 42 victorias, 9 empates, 6 derrotas. 147 goles a favor, 43 en contra. O sea, más de un margen de ganancia de 100 goles en la temporada. Casi llegando a los 150 goles en la temporada. Y gol, digo, ¿no? Y ahí está el jugador diferencial. Guardiola finalmente se ha traído a un jugador diferente. Y si no lo pudimos analizar con claridad en el partido del miércoles, fue por la prisa que traíamos, por la incomodidad y demás, pero Haaland no marca, no le marca al Real Madrid, pero sí logra que sus compañeros marquen. Y me va a decir, no, no dio ninguna asistencia. Pero no se trata de eso. Yo creo que la sola presencia de él hizo que el Real Madrid tuviera que defender de otra forma y que se viera como un equipo que no estaba a la altura. Aquella famosa frase que nos contaba Mario, de cuando era final de la Recopa, creo, con el Valencia, cuando Di Stéfano le Exacto. dice, hoy día usted no va a marcar, hoy día No, usted no, no, va a... le dijo, usted va a jugar de 9 hoy. Y lo mira Mario y le dice, Alfredo, yo de 9 no juego, no jugué nunca. Usted va a jugar de 9. Le dice, porque es un equipo inglés, le van a pegar a las dos centrales, o uno va a sobrar y otro va a ir con usted, y podremos hacer nuestro juego, le dice. Si no, no ganamos, le dice. Y terminaron ganando por penales frente al Arsenal. Sí. Eh, dijiste que el Arsenal había hecho en esta segunda rueda 52 puntos, ¿verdad? Sobre No, 57. dije que apuntaba el City a hacer 52 puntos si ganaba los dos partidos que le quedaban. Ok, 52 puntos será el segundo mejor semestre, el segundo mejor segundo semestre de Guardiola con el City. Guardiola hizo 54 puntos en el 2019, en el segundo semestre. O sea, 18 victorias y una derrota. Exacto. Liga que también la gana, que también la remonta, porque aquella liga es la que se Se le puso saca al Liverpool. a 7 de Liverpool y se la termina remontando. También, calendario parecido a este. Pero eso que hablamos de las curvas de rendimiento, fíjate que si yo te digo que los 6 años, los 5 años anteriores de Pep, es decir, los 3 del Bayern más los 2 primeros del City, su comparativa, primer semestre, segundo semestre, él en el segundo semestre tenía un promedio de 7 puntos de déficit en comparación con el primer semestre. O sea, su equipo en el segundo semestre en promedio sumaba 7 puntos menos en el segundo que en el primero. En estos últimos 5 años, es decir, arrancando con esa liga del 2019 que se la remonta a Liverpool, la única temporada que no superó en puntos en el segundo semestre a lo que hizo en el primero fue la pasada, que quedó un punto detrás. Es decir, el año pasado hizo 47 y 46, que para mí es empate técnico. O sea, Sí, por ahí te tocó 2 veces I- los grandes de local en la ida y los igual le alcanzó para ser campeón y todavía quizá en esta, no sé, pierde un partido o empata los dos, Exacto. no le va a dar para los 52 puntos. Pero, Sí, pero ya le dio para superar los 45 el primer semestre. claro, O sea, ya lo superó, más allá de si complete el porcentaje de puntos o no. Una vez más, ha hecho más puntos en el segundo semestre que en el primero. Y eso sí, ejemplifica ese cambio radical en la gestión de las curvas de rendimiento. Y yo creo que, si bien hemos hablado del pragmatismo de ciertos partidos puntuales, de aquellos partidos donde no tiene la posesión y los gana, y todo lo que uno ve en el campo, esto que uno no ve en el campo, sino que la data te lo traslada, sí. que es los puntos de la preparación física, en qué punto físico está el equipo en tal momento de la temporada, el punto de la parte médica. Porque leí Ujú. una estadística que esta es una de las temporadas en las que el City ha tenido menos lesiones. Entonces, si tú tienes a tus mejores jugadores disponibles para jugar, estás más cerca de ganar. Y eso Claramente. no tiene que ver con el sistema o con el planteamiento o con el Cosa falso que 9 o con el 9. no le pasó al Arsenal, por ejemplo. Al Arsenal se le fueron lesionando piezas muy importantes y no tenía tanto recambio como el City. Exacto. Entonces, eso, que a veces uno no lo ve, pero entiendo que este es un equipo que ha trabajado mucho, y Guardiola lo confirmaba en una conferencia de prensa donde hablaba de Haaland. Ujú. El City ha trabajado mucho en la parte médica, en la inversión de cuerpo médico, de la preparación de los jugadores, y los resultados a la vista. Es que en ciertos lugares del campo, Jaime, este equipo parece que tiene dos
a 2 jugadores por puesto. Porque, y la riqueza de los sistemas, porque, a ver, mencionemos a los defensores: Walker, Stones, Díaz, Ake, Laporte, Akanji. Akanji. Ya tenemos 6. Todos top. Ujú. Más los recambios de Rico Lewis y de Sergio Gómez. Y ya estamos. Tenemos 2 por puesto. De mucho nivel. Algunos más jóvenes. En la mitad de la cancha, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Calvin eh, Phillips, que para mí Calvin es el más Phillips. bajo quizás de todos. Probablemente es la gran, podemos decir, decepción del equipo. No ha logrado insertarse bien y quizá le plantee a Pep la salida, porque si va a jugar esta cantidad de minutos, cierto, se lesionó, fue con la selección, apuró para llegar al Mundial, volvió con exceso de peso y después ya no se insertó. Hoy fue titular, pero no es un Ujú. jugador que me parece que era lo que está o ha estado al nivel que buscaba el Manchester City. A propósito, sale de Leeds y Leeds me parece que va inexorablemente camino a regresar a la segunda división. El tema del arco, eh, yo, a mí Estefan Ortega Moreno me parece un arquero excepcional. Bueno, y completando más adelante, Marés, Bernardo, Foden, Grealish. Aparte, qué jugadores. Eh, Álvarez, Haaland. eh, Me parece que lo que tiene el Manchester City es un equipo que me da la sensación, Jaime, en cuanto a la riqueza de los jugadores. Si me dirás, bueno, no tiene un Iniesta, no tiene un Busquets, no tiene un Xavi, no tiene un Messi, no tiene, no sé, del primer triplete, del primer trébol de Pep, no tiene un Eto'o, no tiene un Henry. No, yo discrepo en parte porque creo que es lo contrario. Creo que finalmente los tiene. Lo que pasa es que Porque no lo sabemos todavía. no, es exactamente, todavía no lo sabemos, pero creo que en parte los tiene, porque tú hablabas la característica de tener un Haaland, cosa que nunca antes había tenido. ¿Y cuál fue su problema con Eto'o? Que a la larga fue el mismo problema con Zlatan. Ujú, Esa rebeldía a la posición, claro. esa rigidez de la posición. Eh, Creo que también hay una parte del scouting interesantísima, muy brillante, porque con Haaland no había pierde. No. Con Grealish había Pero poco margen para el error. había que insertarlo a un equipo que le faltaba solamente eso, Jaime. Ujú. O sea, era como, no sé, como cuando corrías. En la puesta a punto te faltaba, no sé, Una algo, décima. una décima, un poco de aceleración o mejorar la frenada, nada más que eso. O sea, un poco de potencia al motor o algo de aerodinámico, algo que, no sé, que el coche te frenara mejor, pero era eso, simplemente dar ese detalle Ujú. que te permitiera ser el más rápido. Sí. Y Sí, acá no, este equipo, y lo dijo Guardiola el otro día, o sea, nos quedamos un año pensando en lo que nos había ujú. sucedido contra Real Madrid. Y así como te digo que para mí con Haaland había poco pierde, y coincido contigo, había que insertarlo. O sea, el chico era una realidad, el reto era del entrenador insertarlo. Y que con Grealish había poco margen de error, con lo mismo que con Marés, porque, bueno, eran dos jugadores que ya habían sido exitosos en esa liga. Pero después Julián Álvarez. Ujú. O sea, el salto de River al Manchester City Sí, sí, sí. es Bueno, brutal. y en el medio Está. del mundial, el mundial que se jugó ese muchacho. Akanji, Vizca, Akanji, Akanji. ahí va, ahí vamos. Akanji, Akanji llega de un equipo que era un coladero, que era ¿eh? el Borussia Dortmund. El salto en esta temporada de Nathan Ake. La Ujú, transformación táctica, creo que la transformación táctica más importante, no ha ganado todavía la Copa, no ha ganado todavía la Champions, pero la transformación, la ratificación de la transformación de ese mediocentro que él dijo fue la diferencia en el partido de vuelta contra Real Madrid, que es John Stones. Como ujú. él, hay un video, como él lo abraza y festeja el campeonato con Stones, porque creo que esa es la relación que Guardiola tiene con sus jugadores y los jugadores saben que Guardiola los va a mejorar. Y eso hay pocos entrenadores que pueden presumir de ello. Campeones, hay muchos, hay uno por liga, hay copas y demás, pero un entrenador que te eleve el nivel y que te marque de esa forma,
yo creo que también a él, en el tema Kane, no le quiero quitar mérito, pero ¿a qué nosotros lo vimos hacer esto por primera vez con Van Gaal en el Mundial? Yo creo que Guardiola lo ve en el Mundial y dice, venga. Igual ya cuando ellos lo traen del Bournemouth, me parece que era un jugador que te estaba mostrando esto mismo, pero una cosa es hacerlo en el Bournemouth y otra cosa es hacerlo en el Manchester Ujú. City. Sí, y creo yo que cuando tú tienes fracasos, o creces a partir de ellos y tienes esa sed de revancha, o se vuelven una mochila. Y en estos dos proyectos nuevos ricos, y ahí es donde ves los cimientos de los proyectos, al City da la sensación que los golpes lo han hecho crecer, lo han hecho madurar, que ha crecido a partir de los golpes. Desde la honestidad de decirte, tenemos un año pensando en que estos tales y cuales nos sacaron la final y estábamos esperando volvernos a encontrar. Ok, Y tienes el otro, que es el PSG, que ah, y creo que lo dijimos cuando el City pierde la final, que decíamos, la sensación, a eso iba, a la, eso iba. Cuando la el se- City pierde la final, la sensación es que Pep se había equivocado. Él nunca Ujú. hizo un mea culpa de eso, pero me imagino que él sabía que había cometido errores. Sí. Y creo que lo dijimos, no sé si cuando la pierde el City o cuando la pierde el PSG, porque la pierde en año Bueno, consecutivo. o Y la gana el decíamos, Chelsea y la gana el Bayern. Seamos sí, pero justos porque estoy también. hablando de estos dos equipos. Por eso digo, la pierde el PSG, la pierde el City. Y dijimos en algún momento, la sensación que da es que cada año que pasa, el PSG está más lejos de ganar la Champions. Y cada año que pasa, el City está más cerca de ganarlo. Que esa era la dirección en la que iban ambos proyectos. Ujú. Y bueno, mucha gente, los oportunistas, los buitres de siempre, decían, uff, 12 años, todavía no la ha ganado, pero si son 13 o 14 o 15, ahí están esperándolo. Y bueno, creo que la vida te da esta posibilidad. Kyle Walker, ¿Cuántas? creo que eh, lo habías, me imagino que lo viste en redes, él explica en una entrevista que le hacen, creo que en la televisión portuguesa, acerca de cómo él hizo para parar a Vinicius y el estudio, y dice, sí, sí, lo estudiamos porque el cuerpo técnico me da todos los elementos para que yo sepa qué es lo que va a hacer Vinicius. Y por eso yo lo pude contener. Y después, bueno, no solamente el cuerpo técnico y la parte del estudio táctico, sino también él habla de todo eso que mencionabas antes, de los fisios, de los recuperadores, de la nutrición, de todo lo que este equipo tiene para haber jugado esta cantidad, 57 partidos en la temporada y haber ganado 42. Perdió solamente 6. Perdió contra Liverpool en la Community Shield, contra Liverpool en la Liga, contra Brentford, la derrota antes del Mundial, contra el Manchester United en la Liga, contra el Southampton descendido que lo eliminó de la Copa de la Liga y la última derrota hasta ahora frente al Tottenham por la Liga. ¿Cuántas ediciones el City ha jugado Champions? Pues yo creo que si el City gana la Champions, será el equipo que más ediciones tuvo que disputar antes de Participaciones ganarla. tienen. Uh -huh. Porque el récord lo tiene la Juve. La Juve ganó la Champions a la decimoquinta participación. Ajá. Yo creo que el City tiene más participaciones que aquella Juve. O sea, el City, si llega a ganar Ahora la te Champions, digo. será el equipo que más ediciones tuvo que disputar hasta ganarla. Ahora te digo. Yo creo y sabes que lo tenía acá. Lo tenía acá 22, anotado. 22, 23. A ver. Manchester City. Manchester City, esta es la 13ª participación. Ok, entonces seguirá siendo la Juventus el equipo. 12ª en Champions League y 12ª consecutiva. Claro, hay que sumarle la del 66, que me parece que era la única que había 68, 68. 68, de la antigua La vez que Copa. había ganado su única liga. Y Y que, después juega consecutivamente desde el 2011-2012 en adelante. y que a propósito ha empatado al Everton como el cuarto máximo campeón del fútbol inglés, Claro, detrás del United, del Liverpool y el Arsenal. ya era el segundo máximo ganador de la era Premier, aunque todavía está casi a mitad de camino con respecto al Manchester United. Y bueno, nunca un club inglés ha ganado 4 veces consecutivamente la primera división. Ahí están los desafíos y este señor
tiene 2 desafíos más en esta temporada Ujú. y seguramente su carrera continuará con esta clase de desafíos. Tiene que defenderse y ha contratado también, como punto negativo, de los 115 cargos que le ha lanzado la Premier y ha contratado un equipo casi como Pep Guardiola, legal, para poder defenderse de esas acusaciones y veremos en qué termina también todo eso. Porque creo que la temporada que se nos está yendo, Jaime, también tuvo mucho de ese tipo de situaciones, ¿no? Así mientras seguimos discutiendo en los despachos judiciales el tema de la Superliga, el Barcelona trata de defender su inocencia en el asunto del caso Negreira y el City también tiene lo suyo. Y la Juve tiene lo suyo. Exacto. La Juve tiene lo suyo, que a propósito leí que me parece que son 12 los que le van a dar. Estaba buscando cuando hablabas del caso del City, porque me Le acordaba, van a quitar. le van a quitar. Me acordaba que el abogado del City tiene un nombre muy curioso y no me acordaba cuál era. Lord Panic. Ese es el nombre del abogado del City. Por eso, ¿te acuerdas que cuando sale el tema este de la acusación, me parece que fue en el Etihad que salieron con una pancarta que decía In Panic We Trust, la gente del Manchester City? Pero eso con lo que ha sido el Manchester City, Vizca, pregunta, Sí. ¿en qué punto del, del proyecto están los posibles rivales del City en la Premier? Porque me parece que el City está en un punto de su proyecto totalmente distinto al de sus tradicionales rivales. Ujú. Es una buena pregunta. A ver, el Arsenal va en crecimiento, pero claramente va detrás, creo yo, Jaime, porque a mí no me da la sensación de que, aún más allá de que hay ciertos elementos estadísticos de ligas perdidas después de dominar tanto como le pasó al Liverpool, que pierde esa contra el United en el 19 y gana la siguiente, Con el City. con el City. Hay una que pierde el United, la del Kun Agüero, al año siguiente gana el Manchester United, la última de Ferguson. Los Invencibles de Wenger lideraron por mucho tiempo la liga del 2002-2003, que creo que gana el United también, o que sí, gana No, el United. No, el Chelsea no la ganó. no, gana el Arsenal gana Eh, dos. El United. Ujú. Claro, el Arsenal gana 2002 y De, 2004 y la del 2003 es United. exacto. Entonces, en ese punto se recupera, dicen, ese equipo que ha aprendido de lo que fue el sinsabor de o la desazón de esa derrota, después de haber estado liderando durante tanto tiempo, como entender qué es lo que se necesita. Y Wenger vuelve, después de haber liderado esa liga, que se la quita el United, y gana invicto en la temporada siguiente. No solamente lo gana, sino que consigue una conquista histórica. Entonces, eso es lo que se espera. Pero Liverpool no está en un punto positivo, no está, me parece, en un punto de ascenso. De hecho, está. Ayer se despidieron jugadores históricos como de este ciclo, como Milner y como Firmino. Eh, si me apurás, te digo que el que más margen de mejora tiene es el Brighton, pero está muy lejos el Brighton. Es que si uno habla de en qué punto del proyecto está, yo creo que el Brighton es el otro equipo que está quizás en el punto más alto de su proyecto. Lo que pasa es que es un proyecto para otros objetivos. Que va a Porque vender. yo lo había dividido así. Va a vender a Caicedo y seguramente vaya a vender a McAllister. Exacto, exacto, pero está en el punto más alto de su proyecto. Entonces, yo lo que creo es, el City está en el punto más alto de su proyecto, es decir, el City así pierda la final de la Champions y la final de la Europa League, perdón, de la FA Cup, Ujú. igual esta estará, si no siendo su mejor temporada, una de las mejores de su historia. O sea, esta es la única vez en la historia en la que el City ha tenido la posibilidad de ganar un triplete. Por ende, ya es la mejor temporada en la historia del Exacto, City. exacto, exacto. Entonces, está acá arriba. Los otros sospechosos de siempre, Tottenham y Liverpool, vienen en el punto de caída de su proyecto. Los finalistas de la Champions de hace 4 años. O sea, no ha Cuatro pasado tanto años. tiempo. No, no. El Chelsea.
Ni hablar, El Chelsea está en el descenso, olvídate, ese está en el punto más bajo de su historia reciente. el último inglés en ganarla está a punto Ujú. casi de desarticular ese equipo ganador. Y el Arsenal y el United creo que vienen en ascenso, pero les tomará Lejos, lejos. 2 o 3 años llegar a ser lo que el Liverpool venía siendo, un constante candidato a todo. Bueno, es que el United, con el recurso económico que tiene, a mitad de semana con un punto asegurará la Champions. El lunes, a propósito, Newcastle puede asegurar la Champions también con un punto. Y me da, bueno, y si le gana al Leicester City, casi, casi que también condenaría el descenso al Leicester City. El Leicester lo que lo salva por ahora es que le gana todos los desempates al Everton. Eso es lo Exacto. que lo tiene todavía con vida. A propósito del Chelsea, decías, el último inglés en ganar la Champions. Me, con los franceses, con los franceses, con los canadienses ahora conversando en Nueva York, me hacían caer en cuenta una cosa que yo no me acordaba. El último campeón de todos los títulos, el último inglés en ganar todos los títulos internacionales es el Chelsea. Ujú. El último inglés campeón de Champions, el Chelsea. El último inglés campeón de Europa League, el Chelsea. El último inglés campeón de la Recopa, el Chelsea. El último inglés campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea. El último inglés campeón de la Supercopa, el Chelsea. Ujú. O sea, Ujú. Es un club ese equipo. ganador. Es un club ganador. Ahora está realmente en horas muy bajas y Pochettino, señalado, todavía no presentado ni anunciado, tendrá que reconstruir eso. Dicen también que Pochettino llega después del descarte de Nagelsmann. La puertita de Nagelsmann es una puertita que vamos a abrir un poquito más adelante. Sí, la puertita de Nagelman es una puertita que vamos a abrir más adelante. Algo te iba a cerrar con Premier. Bueno, nada, que quedó. Brighton está casi clasificado ya a la fase de Sí, clasificación de la Europa League. Va a jugar Europa el Brighton sí o sí. sí, una catástrofe porque el Vila lo mejor que puede hacer es empatarlo en puntos, pero el Vila tiene +4 y el Brighton tiene +20, o sea que tendría que haber una catástrofe de resultados. Eh, ¿Y quién más? Hay otro equipo con 50 está con 57 el Tottenham. sí, pero el Vila tiene 58, o sea, Sí, el Vila está uno encima del Tottenham. El Tottenham va a quedarse sin Europa el Tottenham se puede quedar en el octavo lugar. y sin jugar a Europa y a ver cómo resuelven esa papeleta. Quizás sea el octavo lugar de la tabla y habría que revisar las tablas históricas con mayor cantidad de puntos, lo cual también marcaría que para salvarse del descenso quizá alcancen 34, lo cual es una cifra muy, muy baja. Y la cantidad de puntos que les sacaron a esos de la parte baja, hay otros que la tienen en la parte alta. Con 37 ya se salvó, por ejemplo, el Nottingham Forest. Es que no estamos ante un campeón con tantos puntos. O sea, quizás si nosotros, 34, podría llegar a 90, sí. si nosotros agarramos los puntajes de los 4 primeros en comparativa, o sea, la suma de puntos obtenidos por los 4 primeros, en lo que viene siendo la Premier en los últimos años es baja, la suma total de los 4 primeros. Sí, Por eso esa zona media del quinto al décimo está más robusta. está más robusta, está muy, muy, muy cargada en puntos. Y por eso hasta el tramo final, los decimoprimeros, decimosegundos no estaban matemáticamente salvados. Ujú. Y encima de todo, no sé, a ver, ¿qué pasa si el West Ham gana la Conference League? ¿Pierde un equipo Inglaterra? Ya lo puse a pensar. Yo creo que pierde, El representante de la Conference. sí, pierde el Vila. Le puede pasar como cuando el Chelsea ganó la Champions en S- 2012 y el Sí, Tottenham se quedó sin Champions. sí, Puede pero haber 5 o hasta 6 de una misma liga. Por ejemplo, si el campeón de la Champions no hubiese clasificado, cosa que no va a ocurrir, por su liga, accedería. Y si hay un campeón de la Europa League, también accedería. Y si no estaban en ninguno de los 4 primeros lugares, se podría haber 6, pero significaría que el cupo siguiente se ocuparía
Mira, en Europa League. a ver, te voy a leer, y esto lo hicieron cuando pasó algo parecido en España, ¿ok? Y la nota dice, España, porque esto se lo hicieron cuando fue el tema del Villarreal, podría tener 8 equipos jugando competencias europeas la próxima temporada. Es decir, sí podrían haber ocho Así equipos. podría, ok. Sí podrían haber 8 equipos. Porque al Villarreal le pasó, Cuando ganó la eh, Europa League, cuando ganó la Europa League, que cuando se el la ganó Villarreal al ganó la United. Europa League, estaba muy cerca de quedar fuera de Europa. Ujú. Es decir, que iba a clasificar a Europa por, A Champions, por, clasificó a Champions. claro, pero había otros 7 clasificados por liga. Entonces, eso pasó. Dame un segundo que se me está acabando la pila. No me había dado cuenta. Todo esto no se va a cortar, ¿eh? No, tranquilo. Estás conectado a la computadora. Estamos aquí. No pasa nada. ¿Qué más se nos ha quedado, don Eduardo? Dudaste del Dortmund. Eh, Dudaste Dudé. de Mourinho. Bueno, me parece una final preciosa. La primera que se va a jugar es la de la Europa League. Me parece una final preciosa. Primero, la Roma podría clasificar a la Champions, el Sevilla podría clasificar a la Champions, y el Sevilla, que no ha perdido, si no me equivoco, una final europea todavía, se va a enfrentar ante un hombre que todavía no ha perdido una final europea. O sea que, eh, ¿qué más podemos pedir? No sé qué quiero que pase. Porque mm, me parece, primero, eso que hablamos del 90, de Italia ganando todo. Bueno, y están los 3 italianos en las finales. La Roma, Mourinho. Y así como hemos hablado mucho de que Ancelotti cuando va al Everton ya parecía que era el ocaso, y todos pensamos que Mourinho después del Tottenham ya no había más, y ahí está Don José otra vez con la Roma. Pero después, Mendilíbar. Ujú. O sea, la gran revancha de Mendilíbar, de agarrar al Sevilla como lo agarró, de salvarlo del descenso, de meterse en una final europea. No puede haber dos personalidades más opuestas que Mendilíbar y Mourinho, por ejemplo. No, creo que la calma y el no protagonismo de Mendilíbar, un hombre con el perfil muy bajo, pero muy sabio del fútbol. Me hace acordar un poco en sus formas a Vicente del Bosque, ¿no? Y Ujú. a esa estirpe de entrenadores españoles como Irureta, el propio Arsenio, el ya mencionado del Bosque, que no parecían esos entrenadores de gran cartel, porque creo que, bueno, los más jóvenes, los Emery, quizá un poco ahí cercano a Juan de Ramos, también me hace acordar el estilo a Juan de Ramos, pero como tranquilo, esto lo vamos a poder sacar adelante si todo el mundo, yo haré mi parte, yo pondré mi parte, y creo que le dio mucha serenidad, pero era sencillo darle serenidad y sentido de la dirección viniendo de donde venía el Sevilla. Es San Paoli. Yo no lo dije. Pero la dejaste ahí boteando. Fíjate que Bueno, el Sevilla, a ver, escúchame, Sampaoli puede presumir que armó un equipo para salir campeón del mundo y que ahora armó un equipo para salir campeón de la Europa League. Ojo con Sampaoli. sí, pero hay mucha gente que puede presumir de muchas cosas, pero al final el que se lleva la medalla es el que vale. Bueno, El que lleva la medalla es el su que vale. mano, su mano por descarte o por acierto, por el absurdo o por el acierto, su mano fue determinante. Sí, claro, Te porque indica en qué camino, obligó, en qué camino no hay que ir. sí. Eso es Pero importante saberlo en la vida, ¿eh? fíjate lo interesante de esto, decías, son 6 finales son 6 Europa League ganadas por el Sevilla, hay una séptima final a espera de qué sucede. Y por el Sevilla, en los últimos años, han pasado unos nombres así tipo Sampaoli, eh, tipo Vincenzo Montella, Ujú. gente de ese gran perfil. Y cuando tú te pones a ver las finales de Europa League, es decir, los títulos máximos del Sevilla, Juan de Ramos, Unai Emery, Emery José Luis y Mendilibar, Lopetegui. Y Lopetegui. Julian Lopetegui. Es decir, 4 mucho más parecidos entre sí que todos aquellos que
llegaron a decir, vamos a ganar la Liga, vamos a pelear la Champions, a vender cosas que ni el Humo. más sevillista de todos los sevillistas lo iba a creer. Lo que sí, y esto en el caso de que el Sevilla vuelva a ganar la Europa League, es esta mística con el torneo, pero después el Sevilla no ha logrado, Jaime, no sé si por errores en el proyecto o porque alcanza hasta para esto nada más, pero el Sevilla no ha logrado asentarse, pelear un campeonato, asentarse en la Champions. Es difícil, es muy difícil, pero hay algo que le ha faltado y ahora el club está con este entredicho, con estos problemas entre Castro y Del Nido y, y toda esta ensalada que no le hace bien al sevillismo, pero el Sevilla es fuerte y se levanta y me parece que la manera en la cual ha competido en esta Europa League, sobre todo contra la Juve y contra el Manchester United, estamos hablando de un equipo de mucha, mucha Ujú. personalidad. Qué pecado lo de Acuña, ¿no? O sea, ¿cómo se pierde la final Acuña? Increíble. Sí. A ver, yo siempre he tenido una contradicción con las 6 finales de Europa League del Sevilla. Porque por ahí es injusto y es factual, pero yo creo que si tú ganas la Europa League, quiere decir que al menos hay 16 equipos mejores que tú. Sí. ¿Ok? Bueno, más o menos. Poner 8 seguro. 8 seguro. Y cuando tú ves la lista de los campeones de Europa League, o sea, ¿por qué nadie tiene tantas Europa League? Porque cuando ves los otros equipos que la han ganado, el Milan tiene 3, como tiene 3 Champions. El Liverpool tiene 3, No, el pero Milan tiene, tiene 7 Champions. por eso, tiene 3 Europa League, pero tiene 7 Champions. La Juve, que es un equipo de Champions. El Atlético de Madrid tiene 3, pero tiene 3 finales de Champions. Ujú. El Gladbach tiene 2, pero tiene final de Champions. Entonces, El Chelsea tiene 2, pero tiene 2 Champions también. 2 Champions. El Porto tiene 2 y tiene 2 Champions. El Madrid tiene 2 y tiene 14 Champions. 14. Entonces, es como que la Europa League, y con todo respeto, es un premio consuelo. Ujú. Y yo no creo que nadie, aparte del Sevilla, planifique las temporadas pensando en la Europa League. La Europa League es un premio consuelo que aparece en el camino. Como fue Exacto. para el Barça el año pasado. El Barça llegó a un punto donde dijo, oye, si ganamos la Europa League está bien. Bueno, Jaime, de donde venía, rebotó para caer otra vez en fase de clasificación en ese playoff de la Europa League. O sea, el Sevilla jugó los 6 partidos de la Champions y jugó hasta aquí 8 partidos en la Ujú. Europa League. 14, o sea, agregó una ronda más y creo, bueno, antes la tenía también porque tenía los 16avos, pero Ujú. ahora se juega este playoff que tuvo que jugar el Sevilla porque lo tenían que jugar los terceros, los tiburones Sí. fracasados, como decía Mourinho. Se va a enfrentar a uno. A ver si Me decía don el José ahí tiburón por el lo WhatsApp, muerde. escribía José en el WhatsApp y dice, si gana la Europa League Mourinho y la Champions el City, hay Van una a jugar la Supercopa de Supercopa Europa, con, y bueno, ya la hubo. los La, tiburones. la hubo cuando Mourinho la juega con el Chelsea y Guardiola la juega con el Bayern. Sí, correcto. Que ninguno había Había ganado el sido torneo. campeón, Claro, exactamente. porque Guardiola asume el Bayern campeón de Heynckes y Mourinho toma el Chelsea campeón de Rafa Benítez, de la Europa League, Exacto, que la ganan al... exacto. Pero es bonita la Europa League. No será, no tendrá el nivel ni la categoría, pero es bonita. La Roma le ha permitido este sueño de volver a jugar una final europea, la Ujú, tercera. Habría jugado las 3 finales. Creo que sería el primer equipo en jugar las 3 finales continentales, más allá de, bueno, de la Recopa que ya no existe. Em, sí, porque la y Recopa la jugaron, no, casi todos. O sea, la Recopa la jugó el Inter, la jugó la Juve, la jugó el Liverpool. Sí, sí. En esa época sí había más equipos con 3 finales. claro, y por otro lado también, en esta competencia que se da, vamos a tener en la Conference League a un equipo como el West Ham, que ha estado hasta hoy en descenso y zafó, pero que puede llegar a la Europa League al cabo de una temporada muy pobre. Y no ha perdido un solo partido en la Conference.
Y es el único de ahí abajo con el Nottingham que no cambió de entrenador. Claro. Pero te pregunto, Vizca, hemos hablado de cómo el llegar vivo al triplete a Liverpool lo funde para este año, ¿ok? Es que tendríamos que sacar una cuenta de cuántos equipos en la Premier en esta temporada no han cambiado de entrenador. No, son Y creo 7 que que no han cambiado de entrenador. por eso son menos de 10, que es, Sí, estamos hablando del 35% de los equipos no han cambiado de sí. entrenador. A ver, no cambió de entrenador. City, Arsenal, Newcastle, United. Ujú. Eh, Liverpool, Nottingham Forest, Brentford, Brentford Fulham, y Fulham, West Ham y Nottingham. 9. 9 no 9, cambió de 9, entrenador. Pensé que eran 7. Perdón, 45%. es que me parece que son como 15 entrenadores, claro, pero es porque tiene Southampton, Chelsea y Tottenham con más, con Leeds tiene 3. 3 entrenadores. Bueno, bueno, Pero El Sevilla tuvo 3 entrenadores también. sí, vuelvo al punto. Hemos hablado mucho de cómo ese llegar a los 60 y pico de partidos el año pasado tiene una correlación con cómo el Liverpool está fundido este año. Pero el West Ham el año pasado mete semifinales de la De Europa League. la Europa League. Y el Leicester, otro que está ahí por la pata de los caballos, mete Conference. semifinales de la Conference. ¿Para ti hay una correlación en eso? En decir, cómo esta gente que llegó tan lejos en Europa el año pasado, este año, ya arrancó a contrapié? No, yo creo que en el caso del Leicester ha habido un desgaste que se ratifica y que se marca todavía más con la salida y el lógico retiro o pase al ocaso de muchos jugadores que habían formado parte con mucha personalidad de ese equipo. Yo creo que no quiero poner el dedo en nadie, pero me parece que Schmeichel, la salida de él, es algo que le hizo muy mal al Leicester City. En el caso del West Ham, creo que las incorporaciones, el equipo cayó. Hay un poco de todo. Las incorporaciones inicialmente, las dos más rutilantes, o las tres más rutilantes, Paquetá, Scamacca y Aguerd, ninguno de los tres, recién ahora Paquetá está como despegando. Entonces, se gastó dinero en ellos, pero no terminó por dar un sentido al equipo. Y creo que Mois ahora lo estamos viendo como ese estratega que brilló con el Everton. Pero en el resto de la temporada no supo cómo darle confianza al equipo. Y muy conservador en sus tácticas, poco innovador. Ahora con los jugadores con confianza. Claro, un entrenador, Jaime, que no es tan intervencionista, pero que hace que sus jugadores funcionen, que el equipo tenga un funcionamiento clásico, por más clásico que sea, y están bien de forma, él dice, muchachos, no nos desordenemos porque ganamos. Y eso es lo que le está pasando ahora al West Ham. Conectando dos puntos que no tienen nada que ver, pero lo mucho que le costó a Paquetá adaptarse. ¿Es Hay Firmino el otro mejor? punto, hay otro punto que te quería mencionar, Ujú. que es un poquito más espinoso, y ya estamos en casi 50 minutos de programa. Hay dos 4-0 que me repican en la memoria y Te en... salpican. Bueno, están ahí, titilando. Son dos luces que se encienden. Una marcó el final de un equipo, el final de una era. Ujú. Este 4-0 que vimos el miércoles, estoy hablando de el que ocurrió en Anfield el 2 de mayo de 2019. Este que estamos viendo aquí, creo que era 2, no me acuerdo ahora si era 2 o 7 u 8. Bueno, era a principio de mayo. Ese 4-0 que vimos el miércoles, ¿tiene un sentido similar? ¿O puede tener un sentido similar? Lo que comenzó con un 4-0, yo creo que también ha terminado con un 4-0. Y también comenzó con un 4-0 en Anfield. Ujú. ¿Te acuerdas un 4-0 en Anfield? Por allá por el año 2009. 4-0 en Anfield en el 2009. 4-0 en Anfield en el 2009. De parte de... El presidente del equipo blanco se llamaba Vicente Boluda.
Sí, Ahí es donde el Madrid colapsa. sí, correcto. Esa es la de Pellegrini, correcto. No, Juan de Ramos. Juan de Ramos. El Madrid Sí, colapsa, Boluda llama elecciones y llega Florentino Pérez. Y después de ese 4-0 en Anfield es que viene esta nueva era del Real Madrid. Yo estoy de acuerdo contigo, porque es muy difícil, pero es el camino al éxito. Hacer los cambios cuando los equipos te dan sensaciones de que necesitan un cambio, pero a veces los resultados no los reflejan. Hasta que llega ujú, un día que, ¡boom!, te pintan la cara. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, con aquel Barcelona que tú me dices. Ese Barça uno lo veía semana a semana y decía, este equipo es una lágrima. Pero aparecía el chiquito y ¡pum!, te resolvía la papeleta. Y el resultado final venía ya de ser no, ya no, campeón. ya no Venía a parecía ser una lágrima. campeón de liga un mes Ex- antes casi de la Exacto, finalización de la liga. exacto. Hasta que viene un día donde te pintan la cara. Y creo que si bien el Madrid, del cual hemos hablado, la importancia de Courtois, los Mm, chispazos cada vez más esporádicos de Kroos, Modric, Benzema, que el año pasado ganó una Champions sin haber sido superior a nadie salvo el Liverpool en la final, lo cual tiene un mérito enorme porque, escúchame, si ya es difícil ganar siendo superior a tus rivales, tú sabes la dificultad que es ganar sin ser superior a tus rivales. claro. Es brutal. Pero lo que te transmitía el equipo era eso que yo en algún momento lo titulé como sensación de The Last Dance, aura de The Last Dance, de que era heroico, de que era épico, pero que había poco a dónde aferrarse en el futuro. Y creo que ese 4-0 es un poco la prueba de eso. Es la demostración de que no era una sensación, sino una realidad. Sí, creo que el Madrid no solamente tiene que estar preocupado por el futuro de Benzema, de Modric y quizás hasta de Kroos, sino también del aspecto defensivo. Y me dirás, bueno, en defensa, porque Rudiger ya no es un jugador que seguramente vaya a tener sus mejores años por delante. Y me dirás algo que no hemos tocado el miércoles. ¿Se equivocó al colocarlo a sacarlo de entrada de la formación inicial a Rudiger? Ese es otro de los temas. Yo creo que ante la claridad de la victoria del Manchester City no podemos señalar un solo lugar. Pero Álava es otro jugador que también me parece que ha ya entregado sus mejores años. Nacho, ya estamos también empezando a pensar en eso. Entonces, no es que el Madrid tiene que invertir para reemplazar a Benzema o para solidificar el ataque en ataque a Vinicius y a Rodrigo, sino que tiene que darle mucho cuerpo al mediocampo y tiene que pensar en que va a tener que trabajar en la defensa para proyectar jugadores jóvenes, o sea, que los haya formado el Real Madrid o que vaya a conseguir esa transición a que los haya comprado con 16, 17, 18 años, los metiera en el Castilla y los saque y los ponga en el primer equipo. Y creo que parte del problema que tienen el Madrid y el Barça hoy en ese proceso de recambio es la pérdida del nivel competitivo de sus rivales. ¿Por qué? Claro. Porque estos equipos que nosotros creemos que tienen tantas falencias, casi que no han tenido rival en la liga. El que se acercó, otro equipo envejecido, como el Atlético de Madrid, que sigue teniendo una columna vertebral de esa generación. Jiménez, Savic, Oblak, Coque, Griezmann. Son menos, porque si hay algo que ha hecho el Cholo en esta temporada es mover mucho al equipo. Creo que de la norma de los 5 cambios, uno de los entrenadores que más ha aprovechado todo este tema para hacerte 2 equipos en un partido es el Cholo. Pero porque tiene un recambio también de mucha calidad. Tendrá que definir el caso del tema Joao Félix y demás, pero creo que el Atlético allí, o el Cholo, Simeone, porque Simeone también tiene 2 temporadas en una, Jaime. Simeone tiene 2 temporadas en una, pero también Simeone Muy siendo la... diferentes, muy Sí, diferentes. pero Simeone siendo la tercera fuerza de esa liga, Vizca, sufre lo mismo que sufren nosotros dos. Y es
cómo la pérdida de competitividad del resto se Le ve afecta. reflejado en ellos, porque son Bueno, equipos que es la pérdida de competitividad que le afecta, por ejemplo, al Paris Saint-Germain para luego ir a es proyectarse que a jugar en el Europa. Barça y el Madrid están sufriendo eso, porque hace 5 años, si tu equipo caminaba en la liga, Ujú. ten por seguro que iba a caminar en la Champions. Hoy, si tu equipo camina en la liga, todavía está un escalón abajo de caminar en la Champions. Creo que el último gran ejemplo de eso, o en revertir ese ejemplo, es cuando el Villarreal en la temporada pasada llegó a las semifinales de la Champions. Porque por lo demás, esos equipos que venían desde atrás, como el Sevilla en esta temporada, no han logrado estar a la altura, Ujú. porque no están a la altura del resto. Y hay otro tema que marca una diferencia entre el proyecto del Barça, aquel, y su deterioro, y el del Real Madrid. Me dirás, bueno, la cabeza primero, y segundo también, a partir de la cabeza, las decisiones estructurales y económicas que se toman. Ahora el Madrid tiene que tomar, aparentemente está mucho mejor económicamente que aquel Barça, pero tiene que tomar decisiones sabias para ver a quién va a incorporar, porque los últimos jugadores diferenciales que ha incorporado el Real Madrid no le han servido. Ha sacado No, rédito de Álava, de Rudiger, ujú. Vizca, pero ¿por de qué no le han servido? A ver, ¿por qué no le han servido? Porque el Madrid, creo que por la economía del fútbol mundial, está llegando tarde. Porque si tú te pones a ver, Bueno, la pero edad, Con Bellingham aparentemente va a llegar antes que nadie. sí, pero Bellingham no reemplaza a Benzema. No, Y pero va a ese es el reemplazar a problema más Modric, grande que... supuestamente. Y obvio, pero ¿cómo abrimos el programa hablando de Pero la aparte, importancia de Haaland? quién reemplaza a Casemiro? Que todavía no tiene reemplazo. No. Que todavía no tiene reemplazo, pero ¿qué pasa? Cuando uno ve los grandes fichajes del Madrid de los últimos años, el Madrid llegó tarde a Beckham, el Madrid llegó tarde a Owen, ¿ok? El Madrid llegó tarde a Kaká. ¿Por qué fichan a un jugador cuando ya era una estrella? Y cuando un jugador ya es una estrella, quiere decir que ya ha llegado a su prime. Y que lo mejor que te puede pasar es que ese jugador puede estirar su prime. A veces no lo estira, simplemente ya comienza el descenso. Bueno, Cuando es que tú, también a la en el edad que caso llega de. Hazard, Vizca, eso no iba a funcionar nunca. Yo no pensé que iba a ir tan No, mal, pero en el pero caso de Beckham, Beckham llegaba a potenciar su marca en el Real Madrid. Fue una maniobra de mercado. El Madrid la compró porque estaba interesado en un proyecto galáctico. correcto. Saquemos a Beckham, vamos a Hazard. A la edad a la que el Madrid compra a Hazard, eso no iba a funcionar nunca. Yo, como te repito lo que acabo de decir, yo Bueno, nunca pensé que iba a ir tan mal. Yo al nunca pensé que iba a ir tan fenómeno mal. El fenómeno es distinto, porque el fenómeno venía, de ser venía campeón del del dique mundo. seco, sí, pero venía del dique seco. El fenómeno venía el fenómeno fue una apuesta, porque nadie sabía cómo iba a estar esa rodilla, el fenómeno. Pero fue campeón del mundo, venía de ser campeón del mundo. Y Messi también viene a ser campeón del mundo y no se lo están peleando. No, bueno, pero o sea, Ronaldo ahí tenía 26 años, Jaime. 25 tenía cuando llegó al Real Madrid. Tengo una pregunta de Coles Sanabos, ya que me dices a Ronaldo que me la quedé de la Premier antes. ¿Es Firmino el mejor brasileño de la Premier? ¿O del fútbol inglés? Eh, bueno, a ver, ganó Champions. Y hay que buscar el corte del jugador brasileño que ha triunfado en la Premier es el de, bueno, triunfado. Fernandinho, Gilberto Silva, eh, Pero no es de los de arriba. Alisson. Bueno, Alice, ok, vamos a cambiarla. ¿Es el mejor atacante brasileño de la historia del fútbol inglés? Probablemente sí. Porque fíjate que uno ve y la gente, y Raí en el PSG, y toda la gente que triunfó en Italia, y ni hablar de los muchísimos que triunfaron en España, pero brasileños en el fútbol inglés, ni- Hace nin- frío. ninguno Muchos caminó. días, muchos días sin sol. Creo que Firmino es el de los de arriba. Eso. No ha habido, no ha No, habido a más. ver, creo que en la cuenta es el brasileño con más goles en la era Premier, creo. Pero, bueno, formó un tridente de época. Un tridente que ganó la Liga después de 30 años y un tridente que ganó la Ujú. Champions. O sea, eso ya
es mucha cosa. Y que llegó a una final antes de Champions y que peleó una liga y no la ganó con, ¿cuántos fueron? 98 puntos, 97 puntos. Algo así. Bueno, y volviendo al tema, uno de los equipos que, porque a veces estás ganando 4-0 y a veces después, 4 años después, estás perdiendo o 4-0. estás quedándote sin Champions. Y eso es lo que le ha pasado al Liverpool, o lo que está a punto de pasarle al Liverpool, porque se dio una historia muy improbable también en esta Premier, que es el ascenso y la consolidación del proyecto sin grandes, me dirás, con mucho dinero, sí, pero sin grandes nombres en el banco de suplentes ni en la cancha, que es lo que tiene el Newcastle United. Que está ahí metido. Que está ahí metido. Le falta un punto para llegar. El año pasado el Newcastle fue el segundo mejor equipo del segundo semestre, solo superado por el City. Y eso era un dato que estaba ahí, que lo tocamos a principio de temporada y que dijimos, pero de ahí a que eso se vuelva una consistencia de un año, a mí yo sabía que iba a pelear por Europa, Ujú. pero no pensé que iba a llegar a Champions tan cómodamente como ha llegado. También ha sido una temporada rara, ¿no? Porque siempre que uno habla de estas cosas, no se puede olvidar del colapso del Tottenham, del colapso del Chelsea y el colapso Y que del el Liverpool. corte también, que el corte del Mundial, por ejemplo, a Aston Villa le vino muy bien, le permitió rearmarse y también en esta segunda parte de la temporada tenemos eso, que el Villa ha sido otro de los grandes equipos de la segunda parte del torneo. Correcto, que si no me equivoco, solamente City y alguien más han sumado más que el Vila. Creo que a estas alturas ya solamente el City, porque se ha caído el Arsenal. Ujú, sí. Sí, y que una pena, porque fíjate, muy bien el gol de Firmino y todo, pero el Vila estaba encaminado a meterse a Europa League Sí, con esa victoria en Anfield el fin de semana. sí. Eh, Vila Jaime, a ver, déjame sacar la cuenta. Tiene, creo que, 35 puntos en la segunda vuelta del torneo, hasta ahora. Y Arsenal, no, City. eh, sí, el Arsenal todavía supera a Aston Villa en la segunda vuelta del torneo, por 2 puntos. Algo te iba a decir. Bueno, eso con Premier. Hemos hecho mucha bomba de los italianos, pero al final Inglaterra tiene dos equipos en las tres finales. Sí, señor. Bueno, la competitividad, eso marca mucho, Jaime, la competitividad. Y fíjate que volviendo al punto del Madrid y del Barça, en ese punto del recambio, que ellos están yendo un recambio a ciegas, porque cualquier Ujú. cosa que ellos hagan, ellos van a seguir peleando arriba en la liga. Y cada 2 semanas van a saber cuán cerca o cuán lejos están de Europa. Y que me parece que un poco eso es lo que refleja el caso Premier, Sí, señor. que esa gente ya no siente el salto de calidad cuando compite en Europa y cuando está compitiendo a nivel local por el crecimiento del resto. Y por ahí podemos decir que algo parecido puede haber pasado en Italia, donde está todavía todo muy abierto. Sí, En Italia puede pasar lo mismo que puede pasar en Inglaterra, de meter 8. correcto. No pueden meter 8 los dos, porque la final es Fiorentina-West Ham, que son los que están Exacto, colgados. Pero exacto, exacto. Pero, bueno, hay que ver también el tema de qué es lo que va a pasar con la apelación del caso de la Juve, porque si la Juve tiene una deducción de puntos, pongámosle que sean, así fueran 6 puntos, ya, o con 6 puntos menos, ya el Milan lo supera. Y el Milan está quinto. O sea, se bueno, quedaría sin Champions la Juve. ¿quieres abrir la puerta de Nagelsmann? Brevemente, porque ya tenemos más de una hora. Ujú. Creo que las explicaciones que los dirigentes del Bayern van a tener que dar ante la decisión de sacar a Nagelsmann del equipo cuando lo hicieron, no creo que nos alcance otro episodio. De parte de ello, no de nuestra especulación.
la debacle total. Y no es un tema del entrenador, porque me parece que Tuchel sabemos que es un gran entrenador. Es un entrenador alemán, bávaro. O sea, no hay un tema de desconocimiento de la liga, del idioma, de la cultura, nada. Entonces, ¿qué pasó allí? Fue tan dura la eliminación de la Champions frente al Manchester City que a partir de ahí el equipo se vino tan abajo, se quedó sin la Copa, está a punto de quedarse sin la Bundesliga. Y creo que el punto son los dirigentes, porque los dirigentes creen que son los dueños del club y van a tener que responder muchas preguntas, Jaime, porque no son los dueños del club y no están tomando buenas decisiones últimamente. Mira que estamos hablando. Mira de quiénes hemos hablado, Vizca, en este programa de gente que viene complicada. Los dos finalistas de la Champions del 2019. Uh -huh. Los dos finalistas de la Champions de 2020. El campeón de 2021 y los dos finalistas del 2022. Uh -huh. De Es todos ellos hemos hablado que de cómo al haber llegado al punto pico del proyecto, empezaron a dar manotazos, esa es la palabra mágica. manotazos. No, proyecto. Bueno, casi le acierto. Es que se trata de eso, se trata de un proyecto, se trata de trazarlo, se trata de consolidarlo, se trata de entender cuando tu proyecto se está debilitando y saber cómo reforzarlo, cómo Ujú. eh, encontrarle el error, cómo componerlo, cómo arreglarlo. Y hay gente que te dice, si no está roto, no trates de arreglarlo. ¿Estaba roto este motor o este juguete? No, creo que no. No, no estaba, pero necesitaba retoques y creo que... Y No, había una disidencia, me parece que un problema de personalidades. Y bueno, cuando hay un exceso de orgullo, el orgullo es muy importante, Jaime, pero cuando hay un exceso de orgullo, se vuelve en contra. cómo gestionar lo que sigue de ese punto alto del proyecto es un poco la clave. Y, y creo que el Bayern se ha ahogado un poco en eso. A mí se me pareció muchísimo, hablabas del 4-0 del Barça. A mí se me pareció muchísimo cuando echaron a Valverde líder de la liga. Y echaste a Nagelman líder de la liga. Sí, Lo- eso que vemos ahora y lo vimos antes, que Setién no es un mal entrenador no, para nada que no es un mal entrenador. y Tuchel no es un mal entrenador, es campeón de Ujú. Europa. Sí. Está en manos del Dortmund ganar la liga después Así de es. 11 años. O Así de... es. Sí, bueno, 11. Y 11 años. la ganaría sin dos jugadores que pueden ganar la Champions que estaban en ese proyecto hasta hace un año. Akanji Y Erling. y Erling Braut Haaland, ¿sí? Eso. No, no te iba a decir, no soy un experto en básquet, no sé de básquet, punto. Uh -huh. Sé la historia, nada más. Pero para los que vieron The Last Dance, cuando empieza esta disputa entre Jerry Krause y Michael Jordan, porque Jerry Krause quiere comenzar el famoso rebuild tan común de los equipos estadounidenses, y Jordan decía, ¿para qué vamos a rebuild si podemos seguir ganando? Al punto de que ganaron el triplete otra vez, o tres títulos seguidos, el tricampeonato otra vez. Pero el trabajo del general manager es ese, Uh es -huh. anticiparse a la caída. Es decir, inclusive sacrificando un tercer título para acortar la distancia hasta el próximo título. Es decir, sacrificar un tercer título consecutivo para acercar el próximo título a la mesa. Es que hay Y, veces que hay que hacer una temporada de baja mm, para ujú, generar el ujú, reload para el futuro. exactamente. ¿Y qué pasó? Continuaron con esa generación brillante de los Bulls, ganaron ese sexto título y ese sigue siendo a día de hoy el último título que ganaron. Nunca pudieron volver a Bueno, rebuild desde las cenizas. bueno, se cayó todo el proyecto, económicamente ya no tenía sustento, ya no había una forma de... Es que las luces no es que empezaron a titilar antes de apagarse, se apagaron de golpe. Y un poco eso es lo que yo veo, me parece, pasó en el Barça. Es decir, el Barça nunca empezó a pensar en el post-Messi hasta que de repente, uy, ya no está. Busquets tiene
30 y pico, Alba, y uff, vamos a arrancar. Y un poco ese es el Eso- peligro del Madrid. esa es Para otra mí, historia. Gerard tenía mucho peso en ese vestuario. bueno, pero para mí ese es el gran peligro del Madrid, Vizca. El haber pensado, Gerard le hablaba al oído al presidente y el presidente era muy permeable. pero al final eso colapsó. Sí, Y para mí es el principal peligro que tiene el Madrid a día de hoy. El bueno, pensar que el hecho de haber ganado la Champions el próximo año, el año anterior, estás más cerca de ganarle el próximo, cuando me parece que lo que nos muestra el fútbol actualmente es lo contrario. Y para mí ese es el mensaje. Hemos hablado del mal momento de 7 de los últimos 8 equipos que jugaron una final de Champions, ujú. porque casi todos ellos están pensando que el hecho de que recientemente la ganaron quiere decir que son candidatos a ganar a la próxima, cuando realmente es lo contrario. Bueno, y el dilema del Madrid ahora es ver, aparentemente la decisión está tomada. El que va a seguir es Ancelotti, va a seguir porque tiene contrato, porque sería el piloto de tormenta más capacitado para continuar con este reloading del club. Y dentro de esa idea de recargar pilas, me da la idea de que puede salir mal el último año de Carleto, pero que sigue siendo el hombre más indicado. Sí, sigue siendo lo más indicado. También es cierto que cuando uno ve muchos de estos proyectos, con lo majestuosos que son los estadios, como esas temporadas post nuevos estadios han descalabrado a más de uno. Bueno, el Eh, Arsenal todavía no ha ganado una Premier en su nuevo estadio. el Bueno, Tottenham no, Del Tottenham no podemos ni hablar. O sea, no ha sí, podido ni invertir. A ver, el Everton está a punto de inaugurar un nuevo estadio. sí. ¿Y cómo está ahí? Está agarrándose con las uñas a la Liga Premier. Ujú, correcto. El Bueno, Atlético de Madrid, a punto, bueno, Atlético. El Atlético ganó una una. liga, una liga. Ujú. Pero el Everton ni siquiera para la próxima temporada va a estar. O sea, va a tener que volver a intentar sobrevivir en la próxima, si se salva el próximo domingo, como parece que va a suceder. Fundamental, ya de apunte del final, el gol de Jerry Mina. Sí, sobre el West Ham. Yo me lo perdí. Yo cambié justo a ver el final de Liverpool. Y después me dijeron, no, empató el Everton. ¿Cómo que empató el Everton? Porque yo ya lo di por, Por por terminado. perdido. Sí, señor. Ujú. ¿Cómo viene la semana? ¿Sub-20? ¿Qué tiene? Sub-20, 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 sub-20. Ya estamos igual, sub-20, 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 sub-20. Así que vamos con sub-20. Vamos. Hay poco. Sí, y fíjate que habíamos hablado mucho del suspenso que iba a haber en Premier el próximo fin de semana y realmente nos queda el descenso. Que inclusive mañana se podría resolver parte de aquello. Mañana no, todavía no. Pero todavía no. Aún perdiendo Leicester, todavía no se va a resolver. O sea, Pero es lo que nos descenso va a queda. ser. Van a haber. Sí, va a haber dos posiciones de descenso, pero ya quedan tres para dos posiciones. Quizá la Champions sí se defina antes del fin de semana. Y lo único que quedaría por definirse es La conference. quizá la Conference, porque creo que le falta un punto al Brighton para asegurar el sexto lugar. Eh, sí, le falta un punto, pero como te decía, tiene 16 goles de diferencia con el Villa. Correcto. Pero también Entonces, el Tottenham ya no lo alcanza, porque le saca 4 puntos, correcto. ujú. El Tottenham no va a jugar Europa League. O sea, el Tottenham puede máximo conference Conference. en detrimento del Villa. Bien. Eso. Don Bueno, Eduardo, como Jaime, siempre ha sido un placer después de nuestro programa de miércoles poder hablar en calma. pudimos recapitular. 1 hora 14 de episodios les estamos entregando. Vamos, estamos llegando al final de la temporada. Don Eduardo, como siempre, un gusto. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.